Londres está ubicada al sur de Inglaterra y es la capital política y económica del Reino Unido. El centro de la ciudad está situado aproximadamente a unos 60 kilómetros de la desembocadura del río Támesis, río que recorre la ciudad. Su privilegiada situación en el centro del suroeste de Inglaterra la benefició dado que durante mucho tiempo fue la región más poblada y también la más rica del país. La ciudad no aparece hasta después de la conquista romana. El dominio romano se extendió desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V, en que cayó el Imperio Romano. En el siglo III, Londinium, con su puerto, era un importante núcleo de población con unos 50.000 habitantes. Arruinada por las invasiones de los anglosajones del siglo V, en el siglo VII se convirtió en la capital del pequeño reino de Essex y fue sede episcopal. Si bien en el siglo IX sufrió incursiones escandinavas, la implantación de colonos daneses en la vecindad fomentó el espíritu de empresa y el afán de comercio, lo que convirtió en el primer centro urbano a Londres del país. Su riqueza atrajo a los reyes escandinavos y daneses que asediaron la ciudad y la obligaron a pagar tributo. Desde 1067 la ciudad tuvo los mismos derechos que un condado y solo dependió de la autoridad real. De esta época data la Torre de Londres. En 1191 la ciudad se constituyó como municipio y en 1215 tuvo el privilegio de poder elegir a su alcalde cada año. Durante largo tiempo Inglaterra careció de capital fija. A partir del siglo XIII, Westminster, lugar cercano a Londres, se convirtió en una de las principales sedes del gobierno. Además, el auge del comercio europeo constituyó otro estímulo para convertir a Londres en la capital del reino. Durante el siglo XIV el puerto de Londres se convirtió en centro de distribución de mercancías. Esta actividad fue reforzada en el siglo XV por una poderosa industria textil. Desde el siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII Londres se benefició de la centralización política y de la expansión del comercio marítimo desarrollada por los Tudor y continuada por los Estuardo. Durante el reinado de Enrique VIII la ciudad contaba con unos 100.000 habitantes y a mediados del siglo XVII ascendían ya a 500.000. En 1665, aunque los grandes planes de urbanismo ya habían comenzado, la mayor parte de la ciudad se encontraba encerrada dentro de la antigua muralla, lo que propició una grave epidemia de peste que causó 70.000 víctimas. Al año siguiente, un gigantesco incendio destruyó 4/5 partes de la ciudad. La reconstrucción de la misma, base del área conocida hoy como la City, tuvo en cuenta las necesidades urbanísticas que embellecieron el nuevo Londres. La ciudad se convirtió en el centro de la vida social inglesa, con sus palacios y sus salones, sus teatros, sus sociedades culturales y sus museos. El crecimiento de Londres fue impulsado con la fundación en 1694 del Banco de Inglaterra. Gran parte del Londres actual pertenece a la época victoriana. Hasta principios del siglo XIX la capital estaba reducida a los límites de la ciudad romana originaria, más Westminster y Mayfair. La industrialización atrajo un creciente número de personas que llenaron estos espacios verdes. Esta rápida expansión causó graves problemas como la epidemia de cólera de 1832 o la gran pestilencia en 1858, causada por el hedor del Támesis que obligó a suspender las
sesiones parlamentarias. Desde 1550 la población pasó de 700.000 habitantes a más de 4,5 millones en 1901, sin contar las zonas suburbanas. A finales del siglo XIX, Londres se había convertido en la capital de las finanzas y del comercio internacional. Las necesidades administrativas de un centro de tanta actividad comercial impulsaron la creación en 1888 de una nueva unidad territorial autónoma, el Condado de Londres, gobernado por el London County Council. Este condado fue dividido en 29 unidades electorales, la ciudad y 28 burgos metropolitanos, pero la expansión progresiva se desbordó pronto fuera de los límites del condado al formarse una zona suburbana de muy rápido desarrollo. Después de un periodo estacionario, la población de la capital comenzó a disminuir al acabar la Primera Guerra Mundial y descendió por debajo de los 3,5 millones hacia 1950. Como contrapartida, el área suburbana ha crecido sin cesar. En 1963 se llevó a cabo una nueva división de la aglomeración londinense que comprendía el casco antiguo y 32 burgos metropolitanos. St. Paul es una imponente catedral, obra maestra de Christopher Wren, donde se casaron Carlos y Diana en 1981. Sustituyó a la que se destruyó en el incendio de 1966. Construida entre los años 1675 y 1710, tiene 170 metros de longitud y su cúpula es la más grande del mundo después de la Basílica de San Pedro de Roma. Mide 112 metros de altura y 30 metros de ancho. En la cripta se pueden encontrar las tumbas de importantes personajes como el almirante Nelson, Wellington o Lawrence de Arabia. Y si subimos hacia arriba llegamos a la Galería de los Susurros, de la que se dice que transporta los murmullos al otro lado de la sala.
El pronóstico era inmejorable, el maratón del siglo, se podía leer. El evento deportivo del año, había quien escribía. El maratón de Londres prometía y todas las variantes acompañaban. Al trazado conocido, notablemente llano sin alcanzar la excelencia de Berlín, se le unía un cartel inigualable, un día espléndido, sol, temperatura, escaso viento y un ambiente tanto popular como mediático perfecto. Todo Reino Unido andaba volcado con el local Mo Farah, el fondista del momento, el campeón olímpico y mundial de los 5.000 y los 10.000 metros. Les pudieron las ganas, se mantuvo más que decoroso el espectáculo, pero como pasara el año pasado, un inicio súbito acabó siendo una rémora para las marcas. Estas pudieron ser mejores. La Catedral de Southwark es un bonito templo situado en el sur de Londres. Es la catedral más antigua de la ciudad y se tienen pruebas de que era un lugar santo para los romanos paganos antes de eso. Southwark es y era el punto más antiguo para cruzar el río en dirección al norte para los romanos. Era una iglesia y también un hospital, un refugio para la gente de paso. La construcción es de estilo gótico con un bonito campanario. Este barco es una reconstrucción a escala del galeón Golden Hind del tristemente famoso Francis Drake. El barco ejerce de museo viviente para todo aquel que desee visitarlo por dentro.
La estación de London Victoria es uno de los terminales más animados de Londres. Hay una estación de metro, una de trenes y también la estación de buses, tanto nacionales como Eurolines. Los ingleses toman el bus para ir a las ciudades cercanas, como por ejemplo Oxford, Portsmouth, más que el tren, que tiene menos servicios y cuesta más caro. La estación de trenes tiene servicios hacia el oeste y el sur del país, entre otros, para el aeropuerto de Londres Gatwick, por ejemplo, con un trayecto que dura unos 20 minutos. La estación fue construida para la Gran Exposición de 1851. Desde su construcción ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones. Además de ser la residencia de la reina Isabel II, en el lugar se efectúan diferentes eventos y ceremonias importantes. Su interior también alberga la Royal Collection de Reino Unido, una colección de obras de arte de gran importancia artística de la corona británica. Personalmente me pareció pequeño. No sé si por la costumbre de verlo en televisión o por compararlo con el Palacio de Oriente de Madrid, que me parece mucho más grande. El cambio de guardia en el Palacio de Buckingham se conoce también como cambio de guardia de la reina, y es una ceremonia realmente emocionante que se lleva a cabo todos los días a la entrada del palacio a las 11:30 horas durante los meses de mayo a julio y varía en días alternos en sus horarios entre agosto y abril. Durante aproximadamente 45 minutos, una nueva guardia de soldados releva a la que ha estado prestando servicio. Son soldados de infantería, representados por 5 regimientos: el regimiento de Scots Guard, el regimiento de Irish Guard, el regimiento de Welsh Guard, el regimiento de Grenadier Guards y Coldstream Guards. A esta guardia la acompaña una banda que ameniza la ceremonia con temas musicales variados que incluyen no solo bandas militares, sino también bandas sonoras de películas y canciones pop de autores conocidos. Solo se suspende esta ceremonia si llueve mucho o hay una gran tormenta. Tanto el paso de la infantería como el de la banda y el de caballería, todos lo hacen con brillantes uniformes y sus morriones de piel de oso. Todo ello resulta impresionante.
Sea invierno o primavera, en los espacios verdes londinenses la naturaleza se muestra con toda su espectacular belleza. Los parques forman parte de la vida cotidiana de los londinenses, sea porque los atraviesan cuando van al trabajo, porque allí comen cuando llega el buen tiempo, porque allí hacen deporte o descansan los fines de semana. St. James Park es el parque real más antiguo de Londres. Está ubicado en el corazón de Londres y rodeado por 3 palacios emblemáticos: Westminster, el Palacio de St. James y Buckingham Palace. El parque posee unos árboles majestuosos por donde constantemente suben y bajan las ardillas y un gran lago central habitado por aves acuáticas. Desde aquí puedes ir caminando a Green Park o a Hyde Park, el parque más grande de Londres. La Plaza del Desfile de la Guardia a caballo es un espacio situado entre el río Támesis y el Parque de St. James, muy cerca también del Parlamento británico o de Trafalgar Square. Tras su inauguración en el año 2000, la sorprendente noria de 135 metros de altura, conocida como The London Eye, el Ojo de Londres, se ha convertido en uno de los iconos más emblemáticos de la ciudad y de toda la Gran Bretaña. Conocida también como Millennium Wheel, Rueda del Milenio, la noria es un logro del diseño y la ingeniería construidos a lo largo de 7 años por cientos de trabajadores provenientes de 5 países diferentes. El nombre de Big Ben se utiliza en la actualidad para referirnos a la torre en general, pero en realidad es solo la campana, de 13 toneladas, del reloj del Palacio de Westminster, que es la sede del Parlamento del Reino Unido. Es, de hecho, el reloj de 4 caras más grande del mundo y es la tercera torre de reloj más alta del mundo también. El reloj empezó a funcionar en 1859 y parece ser que, debido a las construcciones de metro, la torre ha venido experimentando inclinaciones de casi 1 milímetro por año desde el 2003. La torre es de estilo neogótico y se construyó después de un incendio que se produjo en el palacio en el año 1858.
La abadía de Westminster es un lugar donde se respira historia. En ella se encuentran las tumbas y monumentos dedicados a personajes legendarios. Hay placas conmemorativas de Halley, astrónomo real, y el primero que predijo la vuelta de este cometa que tanto dio que hablar hace ya unos cuantos años, y al capitán Cook, inspirador de sueños viajeros. Se guardan los restos de Lord Byron, Handel, Shakespeare, Dickens y más. En el rincón de los poetas, las tumbas de Charles Dickens, Geoffrey Chaucer, Samuel Johnson, la tumba del soldado desconocido o la silla de coronación en la que durante muchos años la piedra del destino, la piedra de coronación escocesa, permaneció debajo de esta y formó parte de las ceremonias de coronación. Sin embargo, la piedra fue devuelta por el gobierno británico a Escocia en 1996 e instalada en el castillo de Edimburgo. No obstante, desde 1066, fecha en la que se coronó Guillermo el Conquistador, todos los reyes o reinas ingleses se han coronado en esta abadía y desde 1301 se ha utilizado la misma silla. Cerca del coro, dos grandes monumentos a Isaac Newton y a Lord Stanhope, más las tumbas de Charles Darwin y del explorador Livingstone. Su historia se encuentra jalonada de sitios, polémicas y cambios de propietarios, aunque sus conexiones con la realeza siempre acabaron protegiendo a la abadía de Westminster. Las dos torres del lado oeste de la abadía y que forman parte de su imagen más reconocible fueron añadidas en 1722. La Catedral de Westminster es del siglo XIX. Concretamente, se realizó entre 1895 y 1903 y fue proyectada por John Francis Bentley, que eligió el estilo neobizantino para el edificio. Es inconfundible su ladrillo rojo, bastante curioso como elemento de construcción de una iglesia. La Catedral de Westminster es la sede central de la Iglesia Católica en el Reino Unido. Como curiosidad, su interior está sin terminar por falta de presupuesto, aunque se pueden ver más de 100 tipos de mármol, mosaico y ladrillo. Se puede subir a su campanario que mide 83 metros de altura y tiene unas vistas impresionantes. La torre, de 87 metros, y el coro es lo más llamativo. El coro, que canta en la catedral, es uno de los más prestigiosos del mundo, primero por su acústica y también por ser la única catedral que oficia misa todos los días, cantada naturalmente.
El Chinatown de Londres está ubicado cerca de la plaza de Leicester Square, en el barrio del Soho. La calle principal se llama Gerrard Street. Hay arcos de entrada como puertas en forma de pagodas. También se encuentra un número impresionante de tiendas, supermercados de productos asiáticos y restaurantes concentrados en 3 calles. Hay, por ejemplo, un restaurante al nivel de la calle, otro restaurante en la primera planta y luego una agencia de viajes en la segunda. La mayoría de los restaurantes ofrecen menús ilimitados, todo lo que puedas comer por 5 a 8 libras, según el restaurante. Pero, cuidado, pocos aceptan las tarjetas de crédito, solamente quieren efectivo. Los mejores días para visitar el barrio de Chinatown son los días de fiesta asiáticas, como el Año Nuevo Chino. Londres fue la primera ciudad del mundo que tuvo metro. De eso ya hace 151 años. La inauguración de aquel revolucionario sistema de transporte tuvo lugar el 9 de enero de 1863 y no estuvo exento de polémica. La idea de agujerear el subsuelo de la ciudad a algunos les pareció una barbaridad, pero a otros muchos una solución magnífica para descongestionar una urbe cada vez más poblada. El metro londinense hoy está compuesto por 275 estaciones y 408 kilómetros de recorrido, y eso lo hace uno de los más largos del mundo. Encuentra el espectacular edificio de la National Gallery, que es uno de los museos más importantes del mundo. Miguel Ángel, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Renoir, Velázquez son solo una muestra de los genios que tienen obras en esta galería. Algunos de los cuadros más impresionantes que podréis ver aquí y los que mayor número de visitantes atraen son los famosísimos girasoles de Van Gogh, el estanque de los nenúfares de Monet, Virgen con el Niño, Santa Ana y San Juanito de Leonardo, el matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Hay alrededor de 2.000 obras de pintura europea occidental. La entrada es gratuita como en todos los museos públicos de Londres, aunque las exposiciones temporales se pagan. La columna de Nelson es probablemente uno de los monumentos más emblemáticos de Londres. Está ubicada en el centro de la plaza de Trafalgar Square, enfrente de la National Gallery y de la iglesia de St. Martin in the Fields. La columna fue construida en 1840 a 1843 como homenaje a la muerte del almirante Nelson durante la batalla de Trafalgar en 1805. Nelson llevaba el ejército británico a combatir en las guerras napoleónicas al inicio del siglo XIX. Trafalgar
opuso a las marinas británica por un lado y francesa y española por otra, y es una de las más grandes victorias de los ingleses sobre el mar. Así se volvieron un poco más los jefes del mar y de la época. La columna mide 46 metros, está construida en granito y la estatua de Nelson mide unos 5,5 metros. Fue construida por el arquitecto William Wrighton. Lincoln's Inn Fields es la plaza pública más grande de Londres. Constituida en 1630, alrededor hay varios edificios importantes como el Registro de la Propiedad, el Centro de Estudios de Derecho Comercial, la Escuela de Ciencias Políticas y Económicas, etcétera, etcétera.
La ciudad de Westminster es un distrito de Londres situado al oeste de la City de Londres y al norte del río Támesis. La City of Westminster aglutina la mayor parte del conocido como West End de la capital inglesa y alberga las principales instalaciones del gobierno del Reino Unido, como el Palacio de Westminster, el Parlamento británico, donde está el famoso Big Ben, o los Royal Courts of Justice. También el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II, la Abadía de Westminster o Downing Street, residencia oficial del primer ministro, St. James Park o Piccadilly Circus están en este distrito. Regent Street es una impresionante calle en la que se juntan algunas de las tiendas más conocidas del mundo, con una buena muestra de restaurantes y bares de copas. De hecho, en las perpendiculares, si vas a última hora de la tarde, podrás ver cómo los londinenses trajeados y recién salidos del trabajo aprovechan para tomarse unas cervecitas cuando llega el buen tiempo. Uno puede maravillarse con la variedad de tiendas que se pueden encontrar en Londres. Lo que uno no debe perderse en esta maravillosa calle es la arquitectura.
El HMS Belfast es un museo anclado en el río Támesis entre el puente de la Torre y el puente de Londres. El primer barco conservado para el patrimonio nacional después del HMS Victory del almirante Nelson. Es famoso por su participación en los desembarcos de Normandía en el día D y su papel al hundir el crucero alemán Scharnhorst. El puente de Londres actual fue construido por John Mowlem de 1967 a 1972 e inaugurado por la reina Isabel II el 17 de marzo de 1973. Tiene 283 metros de largo y el coste fue de 4 millones de libras esterlinas, que fue asumido en su totalidad por el Bridge House State. El puente actual está construido sobre el mismo lugar que el puente de Rainey, el cual fue demolido cuidadosamente pieza por pieza mientras el nuevo puente era construido. De esta forma se mantuvo en uso durante todo este proceso. En 1984 el barco de guerra HMS Júpiter colisionó con el puente de Londres, provocando un daño significativo tanto al barco como al puente. El puente se encuentra situado junto a la Torre de Londres. Hyde Park es uno de los mejores paisajes y uno de los espacios abiertos más grandes de Londres y del Reino Unido. Un maravilloso lugar donde la gente, tanto los londinenses como los turistas, pueden ir en bicicleta, montar a caballo, pasear, tumbarse sobre el césped e incluso alquilar tumbonas para tomar el sol. También se pueden alquilar barcas de remos para pasear por el estanque central, lugar de relajación y de animación por la naturaleza. Una de las curiosidades de Hyde Park son los bancos de robles donados por familiares de una persona fallecida y que acudía con mucha frecuencia al parque como lugar de relajación. Bancos al que le han grabado el nombre del fallecido, quedando así como un lugar para la eternidad. También es un pequeño oasis en el corazón de Londres para una gran diversidad de especies de flora y de fauna. Los árboles, arbustos y plantas herbáceas proporcionan hábitats ricos para las aves cantoras, como el petirrojo, tetas, pero las abundantes palomas y ardillas amenazan la supervivencia de los pájaros cantores nativos. Una sorpresa que me llevé en mi visita a este lugar fue la de observar los indicadores de dirección buscando los lavabos. Acostumbrado a las informaciones de nuestro país, seguí el sendero que más o menos me indicaba la situación de lo que buscaba y que debía encontrar a 300 metros aproximadamente. Y me encontré con otro que me indicaba otra dirección y a 600 en esta ocasión. Llegué a la conclusión de que los indicadores te orientan para que sigas la dirección campo a través, lo que aquí nos parecería un verdadero sacrilegio. El barquito, que se utiliza para dar un paseo por el lago, está impulsado por baterías alimentadas por los paneles solares que lleva en el techo. Una genialidad.
parece que influyó de forma importante en los sentimientos de los londinenses, ya que dedicarle esta extensión de terreno en el parque más emblemático de Londres debe obedecer a unas poderosas razones de índole sentimental. El lecho del cauce es de forma irregular, para que el agua que discurre por ellos adopte unos delicados ritmos que reflejan, en mi opinión, las alternativas del carácter humano y que, en este caso, obedecerían al homenaje que el pueblo londinense quiere perpetuar hacia su querida dama. Covent Garden es un barrio de Londres localizado en la parte oriental de la ciudad de Westminster y en la esquina sudoeste del distrito de Camden. Es un lugar ideal para perderse. El área está dominada por tiendas, artistas callejeros y diversos elementos de entretenimiento y contiene una entrada a la Royal Opera House, la cual es conocida habitualmente como Covent Garden por su ubicación. La Covent Garden Piazza está localizada en el centro geográfico y fue lugar de un mercado de flores, verduras y frutas entre 1500 y 1974, fecha en la que el mercado fue trasladado a New Covent Garden Market en Nine Elms. El actual mercado de Covent Garden es de los más bonitos de Londres. Está situado en el centro de la ciudad y es buen sitio para descansar en cualquiera de sus terrazas, pubs o restaurantes. De todas formas, en lo que destaca este mercado es en sus tiendas de artesanía, de cerámica y de regalos para niños. Además, suele haber actuaciones de grupos de música clásica y folk que animan la visita. En lo referente a los precios suelen ser más elevados comparados con otros mercados o mercadillos de la ciudad, aunque la calidad de los productos de este mercado en concreto suele ser mejor. Para mí fue una de las zonas más divertidas de Londres. Está lleno de gente, es muy alegre y puedes encontrar personas cantando en las calles, uno de tantos lugares imprescindibles de visita en Londres.